Bueno, esta semana em, el tema es cantidad de movimiento lineal y colisiones. Entonces, bueno, hay muchas preguntas relacionadas con fuerzas que no pueden contestarse aplicando directamente la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la segunda ley de Newton es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Posteriormente de ver las leyes de Newton, empezamos a introducir otras cantidades como trabajo y energía que nos pueden explicar esas situaciones donde no se puede aplicar directamente la segunda ley de Newton. Algo que tienen en común todas esas preguntas, ¿verdad? Que implican fuerzas acerca de las que sabemos muy poco. O sea, las fuerzas que actúan entre, por ejemplo, un auto y un camión, entre dos bolas de billar o entre un meteorito y la Tierra. Entonces, lo curioso es que ahorita, en este capítulo que vamos a ver ahora, veremos que no necesitamos saber nada acerca de esas fuerzas para poder contestar preguntas de ese tipo. ¿Okay? Tengan presente que hoy, en el tema de esta semana, vamos a ver conceptos un poco más nuevos. Entonces, si tienen dudas con respecto a lo que vamos a empezar a ver, me interrumpen, no importa. Ahí vamos respondiendo a lo largo de la presentación. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver, voy a pasar de diapositiva. La sección 9.1 habla de la cantidad de movimiento lineal. ¿Ok? Entonces, primero vamos a considerar una partícula de masa m. Más adelante digamos, en este mismo capítulo, vamos a ver cómo manejar situaciones en que la masa de un cuerpo cambia. Ok, entonces partimos de una partícula con masa constante m. Ok, aplicamos la segunda ley de Newton, como lo ven acá, aquí les voy a señalar, como lo ven acá, y vamos a cambiar la aceleración, o sea, el vector de aceleración por su definición. Eso lo vimos en el capítulo 2 de movimiento en una dimensión, que nos dice que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, ya utilizamos esto. Lo que vamos a hacer, ok, en la segunda ley de Newton, la masa m se supone constante. O sea, en estas secciones, en las primeras secciones, vamos a pensar que la masa no cambia. Entonces, por tanto, se puede llevar m dentro de la operación derivada. Como m es constante, nosotros podemos meterla dentro de la derivada y no nos va a cambiar la derivada. Entonces, vamos a tener como resultado esto que tenemos aquí abajo, que se los estoy señalando con un puntito rojo. ¿Ok? Esta cantidad m por el vector velocidad es esta P en minúscula que ven ustedes acá. ¿Ok? ¿Qué significa esa P? Esa P se llama la cantidad de movimiento lineal P. Esta cantidad de movimiento lineal de una partícula o un objeto que se modela como una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v. Y esta se define como el producto de la masa y la velocidad de la partícula. Esto es una definición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuanto mayor sea la m, la rapidez de la partícula va a bajar como para compensar. ¿Ok? Ahora, si una partícula se está moviendo en una dirección arbitraria, P, o sea, el movimiento lineal, va a tener tres componentes. Entonces, esta cantidad, ¿verdad?, que estamos introduciendo, se va a comportar como un vector, como lo hemos visto en todos los capítulos anteriores. Entonces, como es un vector, podemos decir que va a tener componentes en X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ven estos? Sería como la masa por la componente de la velocidad en X, ese es el momento lineal en X. La masa por la componente de la velocidad en Y es el momento lineal en Y. Y la masa por la velocidad en Z es el movimiento lineal en Z. ¿Ok? Esta ecuación muestra que la relación del cambio con el tiempo de la cantidad del movimiento lineal de una partícula es igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula.
Voy a devolverme un toquecito. Ok. Recuerden que nosotros anteriormente vimos que teníamos, voy a ver si aquí se puede ver, que la sumatoria de fuerzas era igual a D entre dt por, ¿se acuerdan? Si nosotros lo cambiamos, vamos a tener una relación que es de esta forma. ¿Ok? Entonces, esta relación que les escribí en rojo, que dice que la derivada con respecto al tiempo del momento lineal, es una forma de expresar la segunda ley de Newton en términos del momento lineal, que en algunos casos va a ser muy útil, dependiendo de la situación, definir nuestra fuerza de esa forma. Ahora, la segunda sección del libro habla del análisis de modelo análisis de modelo. Primero vamos a hablar de un sistema aislado, ¿ok? Vamos a estudiar esta parte. Esto es básicamente conservación de energía, ¿ok? Entonces, vean esta imagen que les acabo de, bueno, que les subí ahí. Dice que esta imagen son dos astronautas que se empujan mutuamente mientras flotan libres en el entorno de gravedad cero del espacio exterior. Imagínense que son los astronautas que iban en SpaceX cuando llegaron ahí a la estación espacial. Cuando ellos están ahí flotando, ¿verdad? Como su gravedad es cero, la única fuerza que tendrían entre ellos dos son estas fuerzas que están aquí ubicadas abajo, ¿verdad? Son dos fuerzas de contacto. Donde ellos se tocan, hay una fuerza de contacto de, por ejemplo, 2 sobre 1 y de 1 sobre 2. Esas son las únicas fuerzas que tenemos. Entonces, como no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de los dos astronautas, por lo que su momento lineal total se conserva. Las fuerzas que los astronautas ejercen uno sobre el otro constituyen un par acción-reacción. ¿Ok? Ahora, si ustedes se acuerdan de leyes de Newton, como lo habíamos visto, nosotros tenemos que, cuando tenemos un par de acción-reacción, tenemos que la fuerza ejercida de 2 sobre 1 más la fuerza de 1 sobre 2 va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque recuerden que en nuestros pares acción-reacción, las fuerzas tienen misma magnitud, pero dirección contraria. Entonces, cuando ustedes hacen sumatoria de fuerzas con Newton, vamos a tener que eso es igual a 0. Entonces, recordamos que anteriormente, o sea, hace como una diapositiva, tenemos que la definición de fuerza es igual a ¿ok? Esa es la definición de fuerza con respecto a, o sea, expresándola en términos del momento lineal. Ahora, si yo sustituyo esa fuerza en esta fórmula que tenemos acá, la primera que escribí, para el astronauta 1 y para el astronauta 2, voy a llegar a una definición como esta que está acá. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que el cambio del momento lineal total va a ser igual a 0. Y tiene sentido porque no hay más fuerzas externas que estén afectando al sistema. Igual se nos dice que el sistema es un sistema aislado. Entonces, las razones de cambio de los dos momentos lineales son iguales y opuestas, ¿verdad? Estoy repitiendo como por si no apuntaron o no escucharon lo que ya había dicho. Entonces, así que la razón de cambio de la suma vectorial de P1 más P2, que es lo que yo considero como mi momento lineal total, es 0. Y ya podemos observar esta primera ecuación que es importante. Ahora, si yo tuviera varias partículas, ¿verdad? Un sistema de varias partículas, yo lo que considero es que mi momento lineal inicial va a ser igual a mi momento lineal final. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta ecuación,
¿ok? Yo tendría, como esto es igual a 0, entonces tendría que, para ver si escribe, ok, total es igual a P total final menos P total inicial. Y si ustedes se acuerdan, aquí tenemos una suma, entonces tendría que, bueno, esto es igual a P1 final más P2 final menos P1 inicial más P2 inicial. Y esto es igual a 0 por esta definición que está acá. Entonces nos da como resultado esta ecuación de abajo, esta que está acá. Ok, ahora. Entonces, siempre que interactúan dos o más partículas en un sistema aislado, la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. Era eso que les dije, que el cambio del momento lineal final va a ser igual a 0. Entonces, vamos a ver esta imagen. Esta imagen es un poco diferente, ya no son dos astronautas en el espacio donde solo tenemos dos fuerzas de contacto, sino son dos patinadores, ¿verdad? Imagínense que están ahí patinando en una pista de hielo. Entonces, ellos hacen lo mismo que los astronautas, tienen una fuerza de contacto en los dedos, pero si ustedes ven, como están en la Tierra, también hay fuerzas que afectan. Entonces, las fuerzas que los patinadores, para ver, un toquecito, okay. Las fuerzas que los patinadores ejercen uno sobre otro constituyen un par acción-reacción, como mencionamos con lo de los astronautas. Aquí, si ustedes ven, la única diferencia es que vamos a tener una fuerza normal, porque ellos están sobre el suelo y el suelo ejerce una fuerza normal perpendicular al suelo, ¿verdad? Tenemos que cada uno tiene un peso. Entonces, aunque esas dos fuerzas, o sea, las normales y las fuerzas gravitacionales existan, van a ver que su suma vectorial es igual a 0. Entonces, de igual manera, el momento lineal total se conserva. Algo muy, muy importante es que cuando se aplica conservación del momento lineal, hay que recordar que esta cantidad es una cantidad vectorial. Eso se los recuerdo porque no quiero ver errores de que me sumen componentes en X con componentes en Y. Ustedes suman solo componentes en X con solo componentes en Y. Eso es igual como cuando hicimos sumatoria de fuerzas en Newton. ¿Okay? Era como lo que yo les decía de gatos con gatos, perros con perros. Usted no puede cruzar un perro con un gato porque no les va a dar nada. O sea, nada lógico. Entonces, eso es como lo que yo les digo, que mantengan esta lógica para este capítulo también. Entonces, digamos, si ustedes ven ahí, nosotros tenemos una partícula que solo se mueve en Y, que es una partícula que que llamamos A, y tenemos una partícula que llamamos B, que solo se mueve en X. Entonces, un sistema de dos partículas con momentos lineales en diferentes direcciones. Entonces, no podemos calcular la magnitud del momento lineal total sumando las magnitudes de los momentos lineales individuales. ¿Ok? Vean que ahí tiene una X roja grande. Nosotros no podemos hacer eso, eso está incorrecto. Físicamente está mal. Entonces, en vez de ello, usamos la suma vectorial. Entonces, lo hacemos como habíamos hecho fuerzas, sumamos por componentes y después calculamos las magnitudes. Y ya podemos obtener la magnitud del momento lineal. Ok. Ahora, la sección 3 ya habla de lo que se llama sistema no aislado. ¿Ok? Entonces, esta es la definición del momento lineal expresado en términos de la fuerza. Si ustedes se acuerdan, eso es haciendo un despeje, si ustedes se acuerdan, ya les había dicho. Lo que hacen es un despeje de del momento lineal
Y les quedan términos de la fuerza. Esa es la sumatoria de fuerzas, perdón. Y llegan a una expresión como esa que tenemos ahí, que es que el cambio del momento lineal va a ser igual al momento lineal final menos el inicial, y eso es igual a la integral de un tiempo inicial a un tiempo final de la sumatoria de fuerzas por el dt. ¿Ok? Entonces, para ver la diferencia física entre el momento lineal, ¿verdad?, y la energía cinética, porque si ustedes ven el momento lineal, o sea, su expresión, la que vimos, que es masa por velocidad, es muy, muy parecida a la energía cinética, que ya vimos en capítulos anteriores. Necesitamos definir, ¿verdad?, una cantidad íntimamente relacionada con el momento lineal. Esta cantidad se le va a llamar impulso, ¿ok? El impulso se define como el cambio de momento lineal, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, aquí abajo en el cuadrito celeste tenemos que el impulso, que ahora en adelante lo vamos a anotar como una I mayúscula, es la integral de de un tiempo inicial a un tiempo final de la sumatoria de fuerzas por dt. ¿Ok? Ahora, tenemos dos situaciones cuando vamos a calcular el momento lineal. Entonces, el impulso impartido a la partícula por la fuerza es el área bajo la curva. Entonces, siempre que ustedes van a calcular un impulso, realmente es el área bajo la curva, ¿verdad?, de el impulso impartido. También podemos calcular, ¿verdad?, el impulso sustituyendo la fuerza neta, o sea, en lugar de utilizar una fuerza neta variable, con una fuerza neta promedio. Entonces, lo que hacemos es que este cuadrito que está acá, ¿verdad?, es la fuerza promedio. Entonces, podemos calcular eso, como ya les dije, con una fuerza promedio. Y si la fuerza fuese constante, nos va a dar que es la sumatoria de fuerzas por un delta T. Eso solo aplica cuando la fuerza neta es constante. ¿Okay? Entonces, como ya habíamos mencionado, el impulso es una cantidad vectorial. Su dirección es la de la fuerza neta. O sea, tiene la misma dirección de la fuerza neta. Y su magnitud es el producto de la magnitud de la fuerza neta y el tiempo en que ésta actúa. Ahora, vamos a tener este cuadrito de abajo. Dice, el cambio de la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. Esto que dice el cuadrito celeste es lo que se llama el teorema de la cantidad de movimiento lineal y el impulso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice? Nos dice que el cambio de momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Entonces es importante también recordarlo. Estas ecuaciones son las que vamos a aplicar en todo este capítulo. Ahora, ya que introducimos la parte de momento lineal, vamos a introducir unos términos o unas definiciones en donde vamos a utilizar esta definición de momento lineal. ¿Ok? En esta sección se llama colisiones en una dimensión. Entonces aquí vamos a empezar a introducir dos conceptos importantes que son una aplicación de la cantidad de momento lineal. Entonces, nosotros vamos a tener dos situaciones cuando hablemos de colisiones, cuando hablamos de colisiones. Tenemos una colisión elástica y una colisión inelástica. En teoría, si ustedes, bueno, creo que varios me habían comentado que en la sede
todavía les estaban dando los laboratorios de física general. Entonces, aunque sea virtual, pero se los estaban dando. En teoría, ustedes tendrían que haber visto un experimento muy parecido a las imágenes que puse yo acá. En física general 1, uno utiliza dos carritos y los pone a chocar, ¿verdad? Y uno determina el momento lineal y la energía cinética para cada carrito. Entonces, bueno, principalmente cuando ustedes les hablan de colisión, ¿verdad? Una persona cuando utiliza, o sea, cuando escucha ese término, una persona normal y común y corriente, piensa principalmente en un choque de automóviles o un percance en el tráfico. Entonces, eso es usualmente lo que nosotros pensamos cuando nos dicen colisión. Pero también hay otros tipos de colisiones, no necesariamente que implican dos carros. Tenemos, por ejemplo, si a ustedes les gusta jugar billar, cuando tiran la bola blanca contra las bolas de colores, tienen una colisión. Tenemos colisiones, por ejemplo, cuando un asteroide impacta la Tierra, bueno, no la Tierra, cuando impacta algún otro planeta. Entonces, digamos, en la vida diaria tenemos muy fresco el término de colisión, ¿ok? Usaremos el término, o sea, este término de colisión en ese sentido, pero además ampliaremos su significado para incluir cualquier interacción entre cuerpos con duración relativamente corta. Entonces, vamos a mencionar primero los dos tipos de choques o colisiones. Entonces, si las fuerzas entre los cuerpos son conservativas, de manera que no se pierde ni gana energía mecánica en el choque, la energía cinética total del sistema es la misma antes y después. ¿Okay? Y esto se le llama colisión elástica. ¿Okay? Entonces vamos a ver esta imagen que tenemos acá. Entonces yo tengo dos carritos, ¿verdad? En sus extremos, aquí como ven, va a tener dos resortes. Entonces si yo los pongo a colisionar, la energía cinética se almacena como la energía potencial en los resortes comprimidos. ¿Okay? Y después del choque, el sistema de los dos deslizadores tiene la misma energía cinética después del choque que antes de este. Entonces, algo importante recordar de una colisión elástica, la colisión elástica siempre conserva momento lineal y energía cinética. Siempre. Entonces, van a ver ahorita, un poquito más adelante, que vamos a hablar de eso, pero ténganlo presente. Colisión elástica conserva las dos cantidades, energía cinética y cantidad de movimiento. Ahora, tenemos que definir la otra, la otra colisión. Esa colisión se llama colisión inelástica. Entonces, lo que nos dice es que cuando una colisión en que la energía cinética total final es menor que la inicial, es un choque inelástico o una colisión inelástica. ¿Ok? Ahora, hay un choque o una colisión de este tipo inelástico en que los cuerpos se pegan y se siguen moviendo en una sola dirección. Entonces, cuando ellos chocan y se van juntitos, ese se llama colisión totalmente inelástica. ¿Okay? Entonces, vean, en esta imagen que tenemos acá, se pone velcro. No sé si todos están familiarizados con la definición de velcro, pero el velcro es como ese material donde ustedes pegan. Generalmente vienen como en pantalones o en telas que ustedes lo unen, que después ustedes también lo pueden despegar. Entonces, bueno, los dos carritos se les pega un pedazo de velcro, ¿verdad? Uno los hace chocar, los deslizadores quedan adheridos y el sistema de los dos deslizadores tiene menos energía cinética del choque antes que este. Algo muy interesante de una aplicación de esta parte de colisiones es que, por ejemplo, los automóviles se diseñan de tal manera que los choques que sufran sean inelásticos. ¿Okay?
¿Por qué? Para que toda la estructura absorba la mayor cantidad posible de la energía del choque. ¿Ok? No sé si ustedes alguna vez, bueno, alguno de ustedes tuvo un abuelito que el carro era, digamos, si ustedes recuerdan o si su abuelito todavía tiene el carro, que el carro antes, o sea, los carros viejos eran como de un metal muy pesado, que cuando había choques el carro casi que no sufría golpes o abolladuras. Se rayaba, pero no se arrugaba. Era porque antes, cuando empezaron a salir los primeros automóviles, el material del carro, ok, era muy duro. Y hay estadísticas que dicen que en ese tiempo las personas que sufrían un accidente de automóvil, había muy pocas posibilidades de que la gente sobreviviera, porque la colisión era casi elástica, como vimos en el primer ejemplo. Entonces, cuando una situación es así, que es casi elástica, la energía cinética se mantiene. Entonces, cuando dos personas chocaban, la energía cinética, en lugar de disiparse, lo que hacía era que se transfería al chofer o al acompañante. Entonces, la persona moría al instante porque la energía cinética que trae el automóvil es muy grande. Entonces, por eso fue que posteriormente, ¿verdad? Pasaron los años y las empresas que hacían automóviles empezaron a hacer materiales donde el choque fuera más bien inelástico. Entonces, si ustedes ven ahora, cuando ocurre un choque, siempre la carrocería tiende a arrugarse completamente y queda como un carro incrustado en el otro carro. Entonces, eso hace que la energía cinética se disipe en ese choque. Y el conductor realmente no recibe tanto del momento lineal, digamos, bueno, de la energía cinética más bien, que recibían antes. Por eso ahora o sea, las muertes en carretera no son tantas como antes. Pero eso es una aplicación que ustedes pueden observar de este tipo de, de teoría. Ok, ahora, nosotros, bueno, ya les dije, ya les expliqué con los dibujitos. Ok, en colisiones perfectamente inelásticas, el cambio de momento lineal va a ser cero. Él se conserva. O sea, el momento lineal inicial va a ser igual al momento lineal final. Y podemos utilizar la fórmula que ya habíamos visto anteriormente y nos da ese resultado. Y de ahí podemos, por ejemplo, despejar la velocidad final o si quisiéramos saber cuál es la velocidad inicial del objeto 1 o la velocidad inicial del objeto 2. Ahora, nosotros aquí no incluimos energía cinética porque ya les dije que no se conserva, entonces no nos da información. Ahora tenemos que las colisiones elásticas sí cumplen ambas condiciones. Tenemos que se conserva el momento lineal y que se conserva la energía cinética. Entonces, en este caso podemos utilizar ambas de las ecuaciones. No sé si tienen alguna duda con respecto a este. Bueno, y algo que tienen que tener cuidado es que, por ejemplo, una colisión inelástica no tiene que ser totalmente inelástica. O sea, como que los dos carros o los dos objetos se vayan juntos. Entonces, eso es un error común, pensar que que las únicas colisiones inelásticas son aquellas en que los cuerpos quedan pegados. En realidad, los choques o colisiones inelásticas incluyen muchas situaciones en que los cuerpos no se pegan. Por ejemplo, si dos autos chocan violentamente y rebotan, el trabajo efectuado para deformar las defensas no puede recuperarse como energía cinética de los autos, de manera que el choque es inelástico. Eso fue lo que ya les mencioné anteriormente, pero es importante que recuerden esa parte. Entonces, repasando, cuando una colisión es elástica, la energía cinética se conserva. Cuando es inelástica, parte de la energía cinética se pierde. Y cuando es totalmente inelástica, los cuerpos tienen la misma velocidad final.
Si estoy hablando muy rápido, me avisan para repetir las cosas. Por ejemplo, bueno, algo que les iba a comentar, por ejemplo, lo que les dije de las bolas de billar, es que las bolas de billar casi no se deforman al chocar, ¿verdad? Y, digamos, jugar billar es utilizar colisión elástica. Entonces, de hecho, como no se deforman, casi no se deforman, pronto recuperan su forma original. Por eso es que ustedes no ven bolas achatadas, sino que igual se ven redonditas. Entonces, por ello la fuerza de interacción entre las bolas es casi perfectamente conservativa y el choque es casi perfectamente elástico. Ok, ahora vamos a hablar de colisiones en 2 dimensiones. Entonces, para tales colisiones en 2 dimensiones se obtienen 2 ecuaciones componentes para la conservación de cantidad de movimiento. Entonces, vamos a utilizar como las mismas ecuaciones que habíamos visto anteriormente, pero para 2 partículas. En este caso de colisiones, hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de colisiones, la mayoría de los problemas, digamos, como en la imagen que tenemos acá abajo, nosotros tenemos que hay 2 masas y, por ejemplo, una de las masas está estacionaria al inicio y viene una masa 1 que va a golpearla, ¿ok? Si ellas no están completamente, digamos, en el eje, van a tender a desviarse. Entonces, por eso es que obtenemos esta ecuación que tenemos aquí a la derecha, en la parte inferior derecha, donde vemos que las partículas o masas, como quieran decirle, cambian de dirección. Entonces ahí sí vamos a tener que considerar las componentes de la velocidad de cada una de esas partículas. ¿Ok? Entonces vean, por ejemplo, si yo quiero hacer el cambio de momento lineal en X, ¿verdad? Ya por definición sabemos que eso es igual a 0. ¿Qué nos dice eso? Que el momento lineal inicial va a ser igual al momento lineal final. ¿Ok? Entonces, como al lado izquierdo, como la única masa que se está moviendo es la masa 1, solo va a tener la componente de la velocidad de la masa 1, ¿verdad? Porque la otra está estacionaria y es 0. Ahora, ya expreso mis 2 componentes finales con los cosenos, ¿verdad? De cada uno de los ángulos, porque se desvía. Ahora, para el cambio del momento lineal en Y, también vamos a considerar que el inicial es igual al final. Y en este caso, en Y, inicialmente el movimiento es 0. Y posteriormente sí va a haber movimiento en Y, o sea, van a haber 2 componentes en Y. Y bueno, la energía inicial, ¿verdad? Cómo se conserva. Si ven, es una colisión elástica. Entonces, ¿cómo se conserva? La energía inicial va a ser igual a la final. Y lo que hacemos es que sustituimos con la definición. Pero principalmente, digamos, recuerden que uno solo puede utilizar energía cinética cuando está hablando de colisiones elásticas. Cuando son colisiones inelásticas, no. Ok, ahora ya vamos a pasar un toquecito a un tema que es, bueno, no es tan diferente a lo anterior, pero ya es un concepto nuevo. ¿Okay? Ahora, podemos replantear el principio de conservación del momento lineal en una forma útil usando el concepto de centro de masa. Nosotros habíamos utilizado el concepto de centro de masa en la sección de equilibrio estático. Recuerden que nosotros lo aplicábamos, pero todavía no se había explicado ya a profundidad qué es el centro de masa. Entonces, supongamos que tenemos varias partículas con masa M1, M2, etcétera, como ven ustedes acá. Entonces, yo tengo un sistema que tiene una masa aquí M1, aquí una masa M2 y por aquí una masa M3. Y así todas las masas, una masa N. Entonces,
las coordenadas de la masa 1, por ejemplo, si yo tengo aquí mi sistema de coordenadas. Mis coordenadas de la masa 1 va a ser x1, y1. En este caso que estoy considerando que está solo en 2 dimensiones, pero si estuviera en 3 dimensiones sería x1, y1 y z1. Y esta, vamos a ver aquí. Ok. Entonces, para cada masa tenemos un punto X y un punto Y. Y así indefinidamente hasta las n partículas que tengamos. Entonces, definimos el centro de masa del sistema como el punto con coordenadas. O sea, el sistema se le puede determinar el centro de masa con los puntos X. Entonces, definimos esas dos variables como esto que está aquí arriba. ¿Ok? Es una definición. Entonces, tenemos que la masa 1 por la distancia, bueno, por el punto X1, más la masa 2 por el punto X2 y así sucesivamente, entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Esto nos da como resultado la sumatoria en I de MI entre la sumatoria de MI. Esto que está acá abajo es la masa total del sistema, o sea, es sumar todas las masas que hayan presentes. Y eso nos da como resultado esta fórmula que es 1 entre la masa del sistema por la sumatoria de la masa, de la sumatoria en I de MI por XI. En este caso también tenemos la misma definición para Y, ¿verdad? Y también para Z si fuera un sistema tridimensional. Lo único que cambia es que la distancia, bueno, el punto o la distancia va a ser, para el caso de Y en el centro de masa, va a ser YI. Y para Z en el centro de masa va a ser ZI. ¿Ok? Ahora que ya tenemos eso, podemos expresar esto con el vector de posición, RCM. Este vector de posición es del centro de masa y se puede expresar en términos de los vectores R1, R2, R3, etc. Entonces, esto lo podemos expresar de forma general como como 1 entre la masa del sistema por la sumatoria de I de MI por el vector con subíndice I. Aquí es donde, o sea, este vector es el que yo les decía que puede ser R1, R2, como en este caso. Y recordar que el vector de posición se define como la componente en I, la componente en J y la componente en K, ¿verdad? Eso es bastante importante. En la terminología estadística, no sé si ustedes llevan estadística, pero el centro de masa es una posición media ponderada por la masa de las partículas. ¿Okay? Recuerden que el centro de masa varía según la estructura o la distribución de masa del objeto. Ahora, si lo que nosotros tenemos es un objeto sólido, por ejemplo, que ustedes tengan una esfera, que tengan un cubo, que tengan un cilindro, nosotros no podemos determinar nuestro centro de masa como lo determinamos en las ecuaciones anteriores, porque las ecuaciones anteriores era para partículas puntuales, o sea, que era una masa, bueno, una masa 1, una masa 2, una masa 3. En este caso, nosotros no podemos determinarlo con esa fórmula. Entonces, lo que utilizamos es la integral, ¿verdad? Nos dice que el vector de posición del centro de masa es igual a 1 entre la masa total por la integral de R por dm. dm es el diferencial de masa. ¿Por qué? Porque cuando yo considero, bueno, un cubito ahí infinitesimal de la masa, o sea, nosotros no podemos
calcularlo de forma discreta, como lo habíamos calculado anteriormente. Entonces lo hacemos de forma continua, que se utiliza una integral. Pero básicamente es la misma lógica. Igual de esto les voy a hacer ejercicios el jueves porque la gente tiende un poco a confundirse cuando expresan el diferencial de masa. Entonces vamos a practicar bastante sobre eso. Ok, ahora vamos a considerar un sistema de muchas partículas. Entonces, principalmente vemos que es un sistema que tiene movimiento de su centro de masa. ¿Ok? Entonces, para comprender la importancia del centro de masa de un conjunto de partículas, debemos preguntar qué le sucede cuando las partículas se mueven. O sea, lo anterior, lo que dijimos anteriormente era para un sistema en reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando estas partículas se mueven? Entonces, las componentes X y Y de la velocidad del centro de masa son las derivadas de X del centro de masa y Y del centro de masa, o si fueran 3 dimensiones, del Z del centro de masa. Esas derivadas son con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros aplicamos la derivada, en este caso vamos a utilizar la derivada del vector de posición del centro de masa con respecto al tiempo, vamos a tener una cantidad que se va a llamar velocidad del centro de masa de un sistema de partículas. ¿Okay? Entonces, si ustedes lo ven, lo que cambia es que ya no vamos a utilizar un vector de posición, sino un vector velocidad para calcular la velocidad del centro de masa. Sí, bueno, nosotros ya habíamos denotado la masa total como m grande. ¿Okay? Si nosotros tuviéramos esta ecuación, o sea, la primera, y la multiplicáramos por la masa total del sistema, obtendríamos la cantidad de movimiento total de ese sistema de partículas. ¿Ok? Ahora, digamos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a derivar nuestra velocidad del centro de masa con respecto al tiempo y vamos a obtener la aceleración del centro de masa. O sea, aquí van a ver que se pueden aplicar todas las ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente, o sea, traen como la misma lógica. Nosotros podemos obtener posición, velocidad y aceleración derivando con respecto al tiempo, ¿verdad? Lo único que no podemos tener como una componente física es cuando nosotros derivamos la aceleración con respecto al tiempo, porque no nos da nada para este tema, o sea, de física 1, los temas de física 1 no obtenemos realmente algo físico, digamos. Entonces, ahora que ya tenemos una expresión de la aceleración del centro de masa y nosotros hacemos lo mismo, multiplicamos por la masa del sistema, nos va a dar la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. Entonces, ¿qué dice esto? Que el centro de masa de un sistema de partículas que tiene masa combinada m se mueve con una partícula equivalente de masa m que se movería bajo la influencia de la fuerza externa neta en el sistema. Entonces aquí también podemos aplicar la segunda ley de Newton para este sistema de partículas. Entonces, bueno, volviendo a decir esto, decirlo de otra manera, tal vez si esto no quedó muy claro. Entonces, cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre ella actuara una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. ¿Ok? Esto nos da como resultado este teorema, si recuerdan, tenemos el teorema de impulso y cantidad de movimiento para un sistema de partículas. También se pueden aplicar este mismo tipo de ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente en las primeras secciones. Y bueno, este es el tema de esta semana. No sé si quedó claro